Vamos a ver la ira de Dios, la naturaleza de la ira de Dios. Leamos juntos, ¿sí? Cuando la santidad, la justicia y amor de Dios se encuentran con la depravación, ¿no? Con la injusticia y con la falta de amor del hombre, el resultado inevitable es el enojo, es la indignación, es la ira de Dios. Es inevitable. Ya hemos dicho y ha quedado establecido que Dios no es apático. ¿Se acuerdan? Dios no es apático al pecado, a lo que el hombre hace. ¿Sí? Un ratito. Nuestro Dios no es apático al pecado, hermanos. No, Él no es apático al pecado, a la transgresión del hombre. Él responde, hemos visto en clases anteriores. Sigamos. La palabra que se traduce como ira en el Antiguo Testamento viene de tres palabras hebreas. Tres palabras hebreas diferentes, hermano. Ketzep es uno, que significa ira, enojo, indignación. La otra palabra hebrea es Gemá, ira, enojo, disgusto, desagrado, furia, rabia, acaloramiento, incluso veneno, ¿sí? Y Af, que literalmente significa fosa nasal o nariz, esto. Por eso dicen, está como toro bravo, dicen, ¿no? Como toro bravo, ¿por qué así? Como que las fosas nasales se te abren un poco cuando reniegas, ¿no? A eso hace referencia. Sigamos. Esta última palabra denota un enojo en el que la dilatación de las fosas nasales es una señal de este. Cuando las personas están molestas, como que hacen así, ¿no? Y parece que tu fosa nasal se abre. Está rabioso, dice, ¿no? ¿Qué estás respirando fuerte? Dice. Enojado, ¿no? Así más o menos. Muy bien. En el Nuevo Testamento, la palabra ira traduce dos palabras griegas diferentes. Orge, ¿ok? Que significa ira, enojo. Y tumos, que significa enojo, indignación, pasión, rabia, ira. En las Escrituras, entonces, la ira divina se refiere al disgusto santo de Dios y su indignación justa dirigida ¿hacia quién? Hacia el pecador. Eso es. Una indignación justa dirigida hacia el pecador y su pecado. Eso es. Una indignación justa dirigida hacia el pecador y su pecado. ¿Sí? Sigamos. Al hablar de la ira de Dios, entonces, es importante entender que no es una emoción incontrolable como nosotros la tenemos. No es una emoción irracional o egoísta. Cuando el ser humano se enoja, se descontrola muchas veces. ¿No es así? Y pensamos que a veces la ira de Dios es así, una ira descontrolada. No, no es una ira descontrolada. No lo es. Es el tipo de ira que debe reflejar un padre cuando disciplina a su hijo. ¿Cómo así? Una ira controlada. Una ira en la que agarras la correa y le hablas con amor, con cariño, con paciencia, entendiendo y no gritando, no riñendo, sino te amo. No, de que ven acá y se escapa y ya la ira se enfurece y le comienza a corretear con palo. Y le rompe la escoba. No. Esa no es la ira de Dios, ¿no? No es así. Entonces, más bien, la ira de Dios es el resultado de su carácter y un elemento necesario de su gobierno.
Debido a la naturaleza y carácter de Dios, Él debe reaccionar de manera adversa al pecado. Dios es santo, por lo tanto, Él rechaza el mal y no tiene comunión con los impíos. Esa es la verdad. Ya hemos aprendido eso. Dios no tiene comunión con los impíos. Dios es amor y Dios ama celosamente todo lo que es bueno. Ese amor tan intenso por la justicia se manifiesta igualmente en un intenso odio por todo lo que es malvado. Es decir, Dios odia, ¿saben por qué? Porque Dios ama. Medio extraño, ¿no? Dios odia porque Dios ama. ¿Cómo así, pastor? Es que como Él ama la santidad, odia el pecado. Él ama la fidelidad, Él odia y aborrece la infidelidad. Ama la verdad, Él odia y aborrece la mentira. ¿Te das cuenta por qué entonces Dios odia? ¿Por qué Dios odia? Porque ama. Interesante, ¿no? No lo habíamos visto así de repente, ¿no? Sigamos entonces. Entonces, Dios es santo, por lo tanto rechaza el mal y no tiene comunión con los impíos. Dios es amor y ama celosamente todo lo que es bueno. Y ese amor tan intenso por la justicia se manifiesta igualmente en un intenso odio por todo lo que es malvado. Dios es justo, por lo tanto debe juzgar la maldad y condenarla. La santidad, el amor y la justicia de Dios ocasionan que Él odie el pecado y se manifieste con una terrible y frecuentemente violenta ira contra el pecador. Es decir, Dios odia el pecado debido a que Él es santo y debido a que Él es justo. Por lo tanto, Él va a reaccionar frecuentemente con una ira no incontrolada, pero sí una ira violenta. Esa es la verdad. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, porque ya hemos establecido que así lo es porque ha elegido retar la soberanía de Dios. Es porque ha elegido violar su santa voluntad. Es porque ha elegido exponerse a sí mismo al juicio. Un poquito de lenguaje para que puedan recordar. Miren ustedes acá. Miren, leamos juntos. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, escuchen, es porque ha elegido retar la soberanía de Dios. ¿Qué viene ahí? Una coma. Y luego dice violar su santa voluntad, ¿no? Esa coma, ¿sabes qué significa? ¿La lluvia? Esa coma, ¿sabes qué significa? Esa coma significa retar la soberanía de Dios. Es porque ha elegido, eso significa. No sé si me dejo, quiero que lo revisen, por favor, para que cuando lean puedan hacer lo que yo hice, ¿sí? Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, es porque ha elegido, y ahí, eso es lo que significa esa coma. Es porque ha elegido retar la soberanía de Dios. Luego, es porque ha elegido violar su santa voluntad. Y ese I también significa lo mismo. Es porque ha elegido exponerse a sí mismo al juicio. Las comas significan palabras. A veces. ¿Se dan cuenta? Eso nos ayuda a entender mucho más el texto. Sigamos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el hombre es completamente responsable ¿de qué? ¿De qué? Del juicio que Dios ha traído sobre él. ¿No es así? Sigamos. Hoy muchos rechazan la doctrina de la ira divina o cualquier enseñanza similar que sugiera que un Dios amoroso
y misericordioso pudiera estar airado, o que Él manifestara esa ira en el juicio y la condenación de los pecadores. Hay muchas religiones que rechazan eso. No, Dios va a enviar el infierno. Dios es amor. Eso dice. Argumentan que esas ideas no son más que las conclusiones erróneas de los hombres primitivos que vieron a Dios como hostil, vengador e incluso cruel. Hay muchas personas, hermanos, ¿sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen? Dice, el Dios del Antiguo Testamento era fiero, era vengador, pero Cristo vino a traer al Dios todo amor. ¿Han visto cómo fue crucificado? No se vengó, no dijo nada, no mató a nadie. Ese es el Dios del Nuevo Testamento, un Dios de paz, dice. Espérate, no conocen el Nuevo Testamento. Porque cuando encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos, en Apocalipsis, que este mismo Jesús, que murió callado, sin abrir su boca, está mandando al infierno eternamente a miles y millones de personas. Es el mismo Dios, hermano. ¿Sí o no? Es el mismo Dios. Entonces, como cristianos debemos rechazar cualquier doctrina que describa a Dios como cruel o ignore su compasión. Claro que sí. No podemos decir que Dios solamente es una ira incontrolada y que no tiene misericordia y amor. No, no es así. Sin embargo, tampoco no debemos abandonar la clara enseñanza de las Escrituras acerca de la doctrina de la ira y el castigo divino. Tienes que enseñar los dos. Dios es amor, es misericordia, es gracia, es paz, es bondad, es mansedumbre. Pero también la Biblia dice que Dios es ira, juicio, fuego consumidor. Así que si ambas cosas enseñan la Biblia, ¿por qué querer esconder una y levantar la otra? Debe haber un balance, ¿no es así? Sigamos. Hay más referencias en las Escrituras al enojo y la ira de Dios que a su amor, bondad y compasión. Cuando tú buscas textos en la Biblia acerca del amor de Dios, tú vas a encontrar mucho más textos acerca de la ira, la furia, el castigo de Dios. No, Dios es amor. A ver, pues saca tu cuenta. Saca tu cuenta. Saca tu cuenta. A ver, ahorita creo que voy, a ver. A ver, no sé. Ya les voy a traer, hay una vez lo vi, yo mismo lo voy a hacer también. ¿Cuántos versículos hablan acerca de la ira de Dios y cuántos versículos hablan acerca de la del amor de Dios? Y cuando vemos eso, hermanos, cuando vemos eso, es abrumador. Es muy abrumador. ¿Sí? Sigamos, por favor. Entonces, Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, Él castigará a los pecadores que no se arrepienten para administrar justicia entre sus criaturas y vindicar su santo nombre. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Número 1. Antes de continuar con nuestro estudio de la ira de Dios, es extremadamente importante que entendamos la santa y justa naturaleza de la ira de Dios. Aunque la ira del hombre es frecuentemente el resultado de pasiones pecaminosas, así reaccionamos nosotros, ¿no? La ira de Dios es una manifestación de su justicia y su santidad. Esa es la diferencia, hermanos. Mientras que la ira de Dios es el reflejo de su justicia y su santidad, es la manifestación de su justicia y su santidad, la ira del hombre
Es el resultado de sus pasiones, muchas veces descontroladas y pecaminosas. No nos sale bien algo, en una estamos renegando. Debemos recordar que eso es pecado. Y que eso crucificó a Cristo en la cruz. No es tan simple nuestro pecado, hermano. No es tan simple. Sigamos, por favor. De acuerdo con Romanos 1:18, ¿por qué la ira de Dios cae sobre los hombres? Romanos 1:18. A ver. Porque ellos, ¿qué hacen? Detienen la verdad de Dios con injusticia, dice, ¿no? Sigamos, dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ah, mira. Estoy diciendo que junten agua, porque si no... Sigamos, por favor. Sigamos. ¿Por qué la ira de Dios entonces cae sobre los hombres, hermanos? Porque ellos, ¿no? Detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la ira de Dios cae sobre los hombres? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad de nuestro Dios. ¿Sí o no? Es lo que dice el texto. La palabra detienen viene de la palabra griega katejo, que también puede ser traducida como restringir, obstaculizar o retener. Aquí vemos que la revelación de la ira de Dios no es un acto caprichoso, sino la respuesta justa de un Dios santo a la injusticia del hombre. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios no es un acto caprichoso, no es que él caprichudamente, no me sale lo que quiero, y entonces sabes que Dante, te voy a decir lo que tengo que decir y te voy a golpear como te tengo que golpear. No es algo que tenemos que hacer, hermano, sino que así no reacciona Dios. La ira de Dios, ¿qué es? La respuesta de su santidad a la injusticia de los hombres. Amén. Éxodo 15:7. Éxodo 15:7. Escuchen, por favor. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Por qué, hermanos, está ocurriendo esto? Está hablando para el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué dice? Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como cualquier hoja seca. La pregunta. ¿Qué cosa acerca de Dios revela en toda manifestación, se revela en toda manifestación de su ira? ¿Qué se revela? ¿Qué cosa se revela en la ira de Dios? La grandeza de su poder. Hermanos, esto es interesante. Porque nosotros, cuando nos airamos, lo único que queremos es salirnos con la suya y no han hecho lo que yo quiero y nos enojamos. Pero la ira de Dios, cuando se manifiesta, tiene un propósito. Manifestar que es todopoderoso. Manifestar que tiene el poder de bajarle el dedo a alguien y ese alguien ser consumido para siempre. Demostrar que Él es el que tiene el poder.
y que no te puedes rebelar en contra de él, así y salir tan librado. Su santidad demanda justicia, su santidad demanda que su justicia sea aplicada. Y entonces él se enoja. Veamos. La palabra poder traduce la palabra hebrea gaón, que también denota exaltación, gloria, majestad y eminencia. La ira del hombre es frecuentemente una revelación de algún defecto o debilidad en su carácter. ¿Sí o no? Generalmente nuestra ira manifiesta una debilidad en nuestro carácter. Algunos dicen, ¿no? Ese tiene carácter fuerte. ¿Y por qué? Se para enojando. No, eso no es ser carácter fuerte. Eso es ser temperamental. Su temperamento es fuerte, pero su carácter es débil. A veces pensamos, ¿no? El que se enoja, el que está enojado siempre, carácter fuerte tiene. No es carácter fuerte. Es carácter débil, porque no sabe controlarse. Su temperamento es fuerte, no su carácter. No se equivoquen, por favor. ¿No? ¿Alguna vez te han dicho que eres de carácter fuerte? ¿Solo por enojón o enojona? No. Eres débil. O somos débiles cuando nos enojamos. ¿Por qué me miran a mí? Dice la hermana María. La ira del hombre entonces frecuentemente es una revelación de algún defecto o debilidad en su carácter. En contraste, la ira de Dios es una revelación de sus perfecciones. En la ira de Dios, Dios revela su santidad, su justicia y su amor. ¡Wow! ¿Por qué su amor también? ¿Por qué amor? Porque Él ama la verdad, la justicia, la santidad, lo puro. Y entonces se revela en ira. Increíble, ¿no? No estamos diciendo que la ira es un atributo divino, sino que es la manifestación de su santidad, de su justicia y de su amor. Es una revelación de lo que Dios es. De lo que Dios es. Amén. Sigamos. 2. De acuerdo con las Escrituras, la ira de Dios es tan intensa que no puede ser comprendida o resistida. Salmos 90:11. Salmos 90:11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Un día, hermanos, la ira de Dios se manifestará en todo su esplendor. Y el universo entero sabrá que Dios tiene el poder, un terrible poder en contra de los pecadores no perdonados. Y a la misma vez, un increíble y precioso poder a favor de los perdonados. Pero la ira es la manifestación de su amor, de su poder, de su santidad, mis amados hermanos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, madrecita? La verdad es que no. Creo que esta página no está igual como lo que estás leyendo. Así, estamos en la página, de repente te lo han hecho mal. 95 estamos, mamita. 95. Sí, creo que la ira no es el 14, parte 2. Sí, estamos en la página 95, estamos en el número 2, Salmos 90:11. Ahorita no estoy leyendo nada, solamente estoy comentando, de repente por eso Estamos en la página 95, madrecita. Ya, de acuerdo con las escrituras. Exacto, ese es, Salmos 90:11. Salmos 90:11. Ok, sigamos entonces. Ya hemos leído Salmos 90:11, ¿sí? Lo volvemos a leer por si acaso.
¿Quién conoce el poder de tu ira o tu indignación según que debe ser temido? Como les dije, un día todo el universo verá el poder de nuestro Dios manifestado también en su ira. Nota, la palabra conoce viene de la palabra hebrea yadá. Yadá. Eso, ya lo hemos visto antes, ¿no? Yadá, que significa conocer. Eso significa su nombre, de Yadá, conocer. La idea es que nadie conoce el alcance completo de la ira de Dios hacia el impío. Yadá significa conocer, ¿no? Nadie conoce el alcance completo de la ira de Dios hacia el impío. Nadie sabe, hermanos. Llegará un día en el que el alcance de su ira lo veremos. Y las escrituras lo muestran como fuego que nunca se apaga. Como tormento eterno, como llamas de fuego y azufre. ¿Sí? Así lo manifiestan las escrituras. No estamos diciendo que necesariamente de verdad va a haber azufre, ¿no? No, no se está diciendo, no está diciendo eso. Pero la Biblia habla de llamas de fuego. Y a veces pensamos, como muchos erróneamente piensan, el infierno en el centro de la tierra, ahí es el infierno. ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde han sacado eso? Sigamos, por favor. Incluso las demostraciones, aquí estamos, incluso debe aparecer por acá, ¿dónde estamos? Incluso, ¿no? Acá. Incluso las demostraciones más poderosas de su ira, por ejemplo, Sodoma y Gomorra o el diluvio, eran solo revelaciones limitadas o ejemplos nada más. Cuando Dios desató su ira sobre Sodoma y Gomorra, es como decir, es una muestrita chiquita. Para muestra un botón, así dice, ¿no? Es una muestra chiquitita de lo que realmente es. Solo eran ejemplos, nada más. La frase según que debe ser temido denota que el temor de Dios en el hombre debe ser de acuerdo con la grandeza de la ira de Dios o en proporción a la grandeza de la ira de Dios. Ahí hay otra coma que nos ayuda a hacer eso, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, ningún hombre conoce la ira de Dios como verdaderamente es. Por lo tanto, ningún hombre teme a Dios como debería hacerlo. Le ven a Dios, le temen, pero sabes, déjame decirte esto. Ni tú ni yo tememos a Dios como deberíamos. ¿Sabes por qué? Porque aún no conocemos mucho más de Él. Llegará un día en el que lo conoceremos. Y gracias a Dios que Él nos habrá librado, nos ha librado de su vida. Pero no hay ser humano que conozca a la perfección la ira de Dios. No hay. Ni tú ni yo conocemos a la perfección la ira de Dios. No le tememos. Pero llegará un día, hermano, llegará un día en el que le temeremos como debiera, ¿sí? Pero ya desde el lado seguro, en su presencia favorable para nosotros, ¿no? Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Lo leo. Ah. Su indignación, wow. Jehová es el Dios verdadero, dice, es el Dios vivo y Rey eterno. Escuchen, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Qué significa? No pueden soportar. Imagínate la ira de Dios como todo el planeta.
Imagínate a ti como un pucacuro que te aplasta. Pregunta, ¿el pucacuro podrá soportar todo ese peso? Algo así es esto. Nadie puede soportar su ira. Es decir, hermanos, su ira es terrible. Y muchas veces lo que nos ocurre solamente son jaloncitos de oreja pequeños que nos hacen hasta tambalear, ¿no? Mi abuelita Meche decía cuando temblaba la tierra, más Señor, más, decía, el Señor es, decía mi bisabuela. Él es, decía. Increíble, ¿no? Jeremías 23:19. Jeremías 23, mi madrecita, a ver. Jeremías 23:19. Dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Ajá, interesante, ¿ah? Interesante. La tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad está preparada sobre la cabeza de los malos. Caerán sobre la cabeza. Ah, increíble, ¿no? Caerá sobre la cabeza. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Completamente. La ira de Dios no es simple, hermano. Pero también escuchen, la ira de Dios es algo que tú y yo todavía no conocemos. No, pastor, a mí me ha pasado cualquier cosa de lo peor. No, aún no conoces la ira de Dios. La Biblia dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No nos olvidemos de eso, por favor. Sigamos, por favor, sigamos. ¿Qué más? Nahum 1:6. Yo leo. Nahum 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¡Wow, hermanos! Se hienden las peñas. O sea, tan fuerte, mis amados hermanos, es la ira de Dios. ¿Mm? Hermanita, es hacer una grieta en una peña, más o menos. Es como hacer una rajadura en la peña. Hacer un corte, una rajadura, ¿no? Y por eso acá cuando dice, ¿dónde está? El texto nos dice, su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, se quiebran las peñas, se rajan las peñas, ¿ves? Y por ahí fluye su ira, ¿no? Eso es, se hienden. Viene la palabra hendir, ¿no? Eso es, la palabra hendir o hender. Y entonces su ira se derrama por ahí, por esas rajaduras de las peñas, por ahí hiende su ira, ¿no? Hienden las peñas. A eso se refiere. Las preguntas son retóricas y las respuestas obvias. Nadie individualmente ni la creación entera puede permanecer delante de la ira de Dios. Nadie, hermano. Nadie. Y a veces nosotros andamos todos soberbios, ¿no? No pasa nada conmigo, ¿no? Pero llega un día en el que el Señor, un día, un pequeño chasquido, y ahí quedamos, hermano. Hasta ahí llegamos. Pero a veces decimos, ¿pero por qué? Hermanos,
nuestro pecado es la respuesta, hermanos. Pero qué bueno que en medio de nuestro pecado Él nos ha salvado, ¿no? Y salva. Puedes morir incluso comido por un león y terminar como estiércol de león. Y eso no importa. Lo que importa es si moriste en Cristo o no. Eso es lo que importa. 3. Es importante entender que la ira de Dios no está limitada a las escrituras del Antiguo Testamento. También está claramente presente en muchas de las escrituras del Nuevo Testamento. Miren Romanos 2, del 5 al 6. Romanos 2, del 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón. Sigue, madrecita, fuerte. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su... Por la dureza del corazón, por un corazón no arrepentido, dice, guardas, atesoras, estás cargando, estás acumulando ira para el día de la ira. Eso está diciendo, ¿eh? Ira para el día de la ira. O sea, va a haber un día, el día de la ira del Señor. Y para ese día muchos están acumulando ira. Si ya va a haber una ira, muchos están acumulando más ira para esa ira. Esa es más o menos la idea. Increíble, ¿no? La palabra atesoras viene de la palabra griega tesaurizo, que literalmente significa almacenar un tesoro. Pero en este caso no estás almacenando un tesoro, estás almacenando ira. A través de su desobediencia, los hombres almacenan ira como un tesoro. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿no? El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios se refiere al final del tiempo y el juicio universal de todos los hombres. Eso será al final. Efesios 5 del 3 al 6. Efesios 5 del 3 al 6. Efesios 5 del 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre de entre nosotros, como conviene al santo, ni palabras deshonestas ni necedades, ni cruamente, que no conviene, sino a pedir acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún comunitario o inmundo o avaro que es idólatra tiene experiencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios con los hijos de desobediencia. Miren, esto es terrible, hermanos, lo que estamos viendo acá en Efesios 5. Terrible, terrible. Porque está hablando de los pecados, que no de pecados terribles, y luego termina diciendo en el 5 que estos pecadores no tienen lugar en el reino de Dios. ¿No es así? Que más bien la ira de Dios viene sobre esos pecadores. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Tengamos cuidado. Palabras deshonestas. ¿Qué estarás hablando, Dante? Truanerías, ¿no? ¿Qué más dice? A ver. ¿Qué más dice? Como dice en Colosenses. Colosenses 3 del 5 al 6, por favor. Dice lo mismo, por favor. Dice lo siguiente, yo lo leo.
Haced morir pues todos estos pecados, ¿no? Lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre estos pecados, hermano. ¿Se dan cuenta? Hay que ser claros. Dios no solo es amor, también es fuego consumidor. También es ira. Qué bonito es cuando nos hablan de un Dios todo amor, ¿no? Pero para que hablar de un Dios todo amor, primero tienen que hablar de un Dios que es santo y justo. Entonces, ahora sabremos que su amor es santo y porque Él ama, Él odia. Nota, la idea principal que se presenta en ambos textos de la Biblia, es la absoluta certeza de la ira de Dios, que un día vendrá sobre los impíos, hermanos. Los pecadores frecuentemente niegan la realidad del juicio divino y de la ira de Dios. Y también los pecadores se burlan de estas doctrinas y de quienes las proclaman. Miren lo que dice 2 de Pedro 3. Del 3 al 4, yo lo leo, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está ese Dios que iba a venir a juzgar? ¿Dónde está? Mentira, ¿no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde están? ¿Dónde está la ira de Dios? Dice. Mentira, ¿no? Hay hombres que hacen eso. 4, mis amados hermanos. 4, Salmos 76, perdón. 4, en las Escrituras está claro que Dios no es solo un Dios de amor y misericordia, sino también un Dios de ira y venganza. La santidad, el amor y la justicia de Dios causan que odie el pecado y que venga con terrible y violenta venganza en contra de éste. Si un hombre desafía la soberanía de Dios y viola su voluntad, entonces se expone a su ira. De acuerdo con las siguientes escrituras, ¿cómo debemos nosotros responder a esta verdad? Salmo 76. Tú terrible eres tú. Tú temible. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se extienda tu ira? Ajá. Tú, dice, ¿no? Temible eres tú. Mejor dicho, tú eres Dios temible. Mi pregunta, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando tu ira sea encendida? ¿Quién podrá estar? La respuesta es, nadie. ¿Cómo debemos responder? Temiendo, pues. Temiendo al Señor. Temiendo al Señor. Salmos 90, 11. A ver, madrecita. Salmos 90, 11. Dice, ¿quién conoce el poder de su ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Qué más? Y tu indignación según que debe ser temido. ¿Quién conoce? Nadie. ¿Y el 2, mamita? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, enséñanos a caminar correctamente, sabiendo que tú eres un Dios que se aira, se enoja y que juzga el pecado.
Eso es lo que está diciendo. Enséñanos a caminar correctamente. Enséñanos a andar de acuerdo a esta verdad de que tú eres un Dios santo, justo, pero que también tienes ira y fuego consumidor. Es lo que dice el 11. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Que nuestro caminar ande sabiamente, no locamente. ¿Cómo debemos andar, Dante? Con temor a Dios, con temor al Señor. Sigamos. 5 y último, por favor. 5 y último. Aunque la realidad de la ira de Dios es innegable, también debemos entender que Él es misericordioso. Dios no se deleita en la muerte del impío, hermano. Más bien frecuentemente retrasa su ira y da al pecador mucha, pero mucha oportunidad de apartarse de su pecado. Sin embargo, aquellos que continúan en rebelión ciertamente se enfrentarán a la ira de Dios. Pregunta, ¿qué nos dice Éxodo 34, 6 al 7? Ya hemos visto este texto muchas veces. Yo lo voy a leer. Dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y lento. ¿Qué más dice? Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí viene. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Significa que ningún malvado, hermanos, quedará de pie delante de Dios. Si tuvo la valentía y la fuerza y la disposición de descargar su ira y matar a su propio hijo, ¿qué crees que va a hacer aquella persona que rechace a Cristo? Si debido al pecado Dios ha tenido la fortaleza, la determinación y llegó a ejecutar este sacrificio, como que bajó el puñal sobre su hijo y descargó su misma ira debido al pecado. ¿Qué crees que va a hacer el Padre con aquella persona que no se arrepienta, Víctor? No es un Dios que está jugando, es un Dios que ha sacrificado a su hijo, ha descargado su furia sobre su hijo. ¿Crees que el ser humano va a pasar por agüita caliente, tibia, el día de su juicio? Si tuvo la fortaleza, la valentía, la furia de descargar su furia sobre su hijo, ¿qué le esperará al incrédulo, hermano? No es un Dios que está jugando, ¿no, hermano Gamaliel? No es un Dios que está jugando con el pecado. Es un Dios que descargará. Ay, no, cuando me muero todo se acabará. Ay, perdón, no es cierto. No es cierto. Si no se han arrepentido, ahí comienza el tormento. Para siempre. Y si se arrepintieron, no importa cómo murieron. Y no importa si murieron. Estar en la presencia del Señor es lo más hermoso y maravilloso que van a experimentar para toda su vida. Leamos, por favor. Nota, aquí vemos la misericordia de Dios revelada en su perdón a los que se arrepienten y creen.
Y vemos el justo juicio de Dios revelado en su castigo. A los que no se arrepienten ni creen, para ellos es castigo, ¿sí o no? Para los que no se arrepienten ni creen. La referencia a los hijos y nietos se considera en Éxodo 25 con la frase de los que me aborrecen. El juicio de Dios cae sobre los descendientes que continúan odiando a Dios como sus antepasados. No es que tú, pecador, y tu hijo va a pagar las consecuencias de tu pecado. No, 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 no. Si no se arrepienten, si siguen en desobediencia, los hijos pagarán las consecuencias de sus propios pecados, así como tú lo hiciste. Pero como tú eres creyente, tú y yo hemos sido perdonados para siempre. ¿Me dejo entender? Ya les dije una vez más. Si tuvo Dios la determinación de sacrificar y descargar su furia sobre Cristo, por pecado, ¿qué hará el pecador, hermanos? Porque ya no es su hijo. Dios mío, ¿no? Y para siempre. Preguntas, por favor. Hemos terminado la clase número 13. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Ninguna, ¿no? Vamos a orar para terminar. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Con los que van a ver la repetición de esta clase, que el Señor los bendiga. Vamos a cortar el video para no acumular mucha memoria. Bendiciones.